Hola a todo el mundo, en el podcast de hoy venimos a tratar con vosotros un tema muy importante del que no se habla demasiado, el suicidio. Para hablar de este tema de forma más profesional, hemos querido contactar con una asociación que se dedica exclusivamente a esto. Se llama La Niña Amarilla. Principalmente se dedican a la prevención del suicidio a partir de la comunicación de forma responsable y empática. Nuestro objetivo con este podcast es darle más visibilidad a este tema y además animaros a convertiros en agentes de cambio. Para el podcast de hoy contamos con la colaboración de Cristina, una de las chicas del equipo de la Asociación de la Niña Amarilla. Vale, pues para comenzar nos gustaría preguntarte por qué empezó a interesarte este papel de los medios de comunicación en la prevención del suicidio. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo empecé a interesarme por el papel de los medios de comunicación en la prevención del suicidio a raíz de enterarme que la Organización Mundial de la Salud en el año 2000, y yo me enteré en 2020, pues había recomendado a los medios de comunicación que empezaran a hablar de una manera diferente, o sea, que empezaran a hablar sobre prevención del suicidio, sobre las muertes por suicidio de una manera diferente, porque lo que a mí me habían enseñado en la carrera es que es el efecto contagio. Es decir, que cuando prensa habla de las muertes por suicidio, se genera un efecto contagio y es que es verdad. Hay más de 100 investigaciones que lo avalan. Cuando prensa trata el tema del suicidio de una manera sensacionalista, con un gran impacto mediático y durante un tiempo prolongado, genera un efecto contagio entre las personas que están pasando un mal momento. ¿Existen estrategias específicas que puedan ayudar a amplificar la voz de los expertos en salud mental a través de los medios de comunicación? Desde hace un año y medio, casi 2 años, el periódico El Mundo publica, gracias a 4 profesionales de la comunicación que se le ocurran un montón, la verdad, 11 vidas, que es una serie de reportajes sobre prevención del suicidio. ¿Cuáles son las mejores prácticas para las entrevistas con personas afectadas por situaciones de suicidio? Otro ejemplo donde se pueden ver muchas buenas prácticas es los premios de periodismo responsable que hace la Asociación Papageno. Este año es la 4ª edición y bueno, claro, pues te lees un montón de... Nosotras que somos juradas hemos sido testigos de realmente piezas periodísticas que están muy bien tratadas, que realmente generan esperanza en las personas que lo leen, ¿no? o que lo escuchan y que lo ven. ¿Cómo pueden los medios de comunicación contribuir a la concienciación y a la prevención del suicidio en la sociedad? Si prensa supiera que existe en este momento en que esa pieza periodística le llega a la persona y lo que le está transmitiendo es pide ayuda, es que existen estos mitos, es que existen estas investigaciones, en vez de este es el método y este es el lugar, posiblemente la persona y hasta aquí nuestro podcast, esperemos que os haya gustado y os haya servido de gran ayuda, y para más información podéis contactar directamente con la página web de La Niña Amarilla.